Tremenda denuncia en un jardín de infantes. Acusan a un profesor de abusar a nenas. Y esto está ocurriendo en Wilde, donde hay una protesta de papás, reunión de padres además, porque acusan a un profesor de educación física de abusar a nenas. Hay, claro, en un principio hablaban 15. Ponelo con E, porque son nenas y nenes. Nenas Sí, son y nenes. nenas y Son nenes. nenas y nenes. De los dos. Contanos un Y poco, se detecta Dale. por un WhatsApp que hay entre madres, en todo colegio. hay Claro, WhatsApp de claro, madres. lógico. Y ahí una Madres y madre padres, claro. empieza a hablar de que la nena de ella tenía ciertas reacciones. Entonces, en ese WhatsApp aparece un padre que es el papá de un nene. Estamos hablando primero Sí. la mamá de una nena, después el papá de un nene. Y ahí también coinciden con el tema de los juegos que hacían juegos de policías y ladrones, se tocaban. Evidentemente fueron al colegio, empezaron a hablar entre los padres y hablan que aparentemente este hombre, que está sospechado, tenía 20 casos de 20 chiquitos. A ver, déjenme leer un poco el relato de uno de los padres. Es tremendo. Obviamente no vamos a contar las situaciones más escabrosas, No. pero dice... es un docente de infantes, profesor de gimnasia del Jardín Municipal Mestrellita de Wilde. Los toca, haciéndoles creer que es un juego. Los hace esconder y los persigue. Su nombre es, bueno, ahí da el nombre de este docente, que en un ratito vamos a contar si hay una denuncia más. Dice, los niños no mienten. Hay más de 15 niños del Jardín Mestrellita acusándolo y cada vez se suman más denunciando abusos de este pedófilo. Algunas de las cosas que dijeron los niños. Mi compañera se escondía abajo de la mesa para que no lo tocara. Nos perseguía y nos tocaba. Me tocó delante y atrás. Yo vi que le tocaba a mis amigas. Nenitos de, Y insisto, jardín. Tienen que ser 4 o 3, 5. 4, 5 Claro, años. es eso. Y Porque acá además era de la pregunto, misma ¿no? sala. Hay Y una madre que está muy enojada. Claro, por eso... y le Es más, pregunto- fueron Sí. a la casa y le tiraron piedras a la casa. Después intervino la policía, pero fueron a agredirlo a la casa. Varios padres, ¿eh? Sí, que eso igual siempre decimos, no suma, No, claro que no. destruye a veces pruebas, entonces no sirve hacer No. eso. Hay que ir a la justicia, denunciar y tener Y esto viene desde abril. conciencia con eso. Desde abril. Desde abril, ¿estamos? Sí, Estamos en sobre septiembre. todo con la Bueno. inacción, sobre todo con la inacción de las autoridades. Vamos a escuchar, porque Sí. hubo una reunión de padres hace unos minutos nada más, reunión de padres y directivos del colegio, del jardín. Escúchenla y ahora debatimos con los invitados. Dale. ¿Qué juegos hacen? ¿Qué juegos hacen con el profesor? Me gustaría que salgas afuera a la cámara y digas yo a partir de ahora renuncio porque no hice mi tarea. ¿Qué juego hace con el profesor? Ustedes están presentes, ¿no? ¿Qué va a salir? Queremos escuchar. ¿Cuál es? Bueno, no, Esa mamá es la lo que más enojada, Sí, son varias, pero digo que porque no podemos relacionar a las mamás con los niños, ustedes saben, hay protección con respecto a ellos. Acá era una reunión de padres donde todos estaban muy exaltados, donde todos preguntaban. No quiere decir que la que pregunte tiene que ver con el niño, esto que quede claro. Bueno, recién presentamos a Sebastián Cuatromo, que fue además víctima de abuso sexual, y está con nosotros Adrián Frascia, que también es perito forense. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Sebastián, te quiero preguntar primero a vos, cuando ves estas cosas, digo, vos que fuiste víctima, me imagino que cada caso que te toca te rememora un poco lo tuyo y creo que puede ser lógico. ¿Por qué suceden estas cosas? Digo, y hay que creerle a los chicos, porque los chicos no mienten, dicen los peritos. Sí, creerle siempre, y de por sí es una actitud muy positiva que en este caso haya padres que ante el testimonio de los chicos y las chicas le crean y se jueguen por protegerlos. Sí, O sea, esa es una actitud básica bien. y que en mi propia experiencia
y como la de tantos y tantas de muchos años de trabajo en este tema, cambia la suerte de las víctimas. Uno de mis mayores sufrimientos, de mis mayores traumas cuando fui víctima de abuso en mi infancia... Perdón, que también fue en la escuela. Sí, ¿No yo es cierto? sufrí abusos en Sí. un colegio llamado Marianista, acá en la Claro. ciudad de Buenos Aires. Era de... Mi abusador fue un docente y religioso católico, un hermano marianista, Fernando Pisiocchi, a quien más de 20 años después logré llevar a una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena por los abusos que él había cometido conmigo y con otros niños más de 20 años atrás. ¿Sí? Más de 20 años después fue ese juicio y condena. Y digo, en mi caso algo que me pasó mucho en su momento, como a tantos y a tantas, era sentir que era algo que no podía compartir con nadie, era sentir que no podía confiar en mis padres, por ejemplo, sentir que no me iban a creer, o sentir que mis pares se iban a burlar de mí, que iba a ser discriminado. Es decir, por eso digo, la suerte de las víctimas, entre otras cosas, empieza a cambiar a partir del momento en que logran manifestarlo y del otro lado encuentran adultos y adultas que les creen y que a partir de ahí empiezan a actuar por protegerlos y protegerlas. Digo esto porque esa actitud es fundamental, más allá de lo que después pase en los terrenos Claro. judiciales. Ahora, Claro. Sebastián, te hago una pregunta, tal vez no sea este caso, pero sí hubo casos donde padres denunciaban abusos o supuestos abusos en un colegio para con sus hijos y después la justicia terminaba llegando a la conclusión que esos abusos habían sido intrafamiliares y no en el colegio y que se proyectaba al maestro Como con si todo lo fuera que el ello, padre, con claro. todo lo que ello indica, que es Implica. directamente muchas veces perder el trabajo y quedar escrachado porque te escrachan con nombre, apellido y la carita, digo. ¿No puede pasar a veces esa situación? Sí, evidentemente, a nuestro criterio es algo excepcional, pero aún así, cuando eso ha sucedido, no creemos en nuestro caso que haya una mala fe de parte de, por ejemplo, de padres que actúan, en principio, pensando en proteger a sus hijos e hijas, ¿no? Es decir, lo fundamental ahí también es la actitud a través de las escuelas, en este caso, y de la comunidad educativa, porque hay una situación de abuso. Por supuesto que esto no va en contra de ningún principio de inocencia, no se trata de escracharle la vida a nadie, pero digo, aún en ese tipo de situaciones, cuando una comunidad educativa toma el tema, se hace cargo de su responsabilidad y actúa en función de proteger a los niños y a las niñas, que en última instancia se termine aclarando que las agresiones provenían de otros adultos y no de los docentes, no deja de ser todo un logro, porque lo central debe ser siempre poner por encima de cualquier cosa la protección de los niños y de las niñas. Eso es lo Bien. que muchas veces, por eso decimos, nosotros no entendemos la pregunta y creemos que hay que ser cuidadosos y cuidadosas, por eso está el tema de poner las denuncias en conocimiento del Poder Judicial, allí es donde se deben aclarar, investigar, pero siempre es mucho más importante proteger a tiempo a una niña o a un niño, digo esto extremando el razonamiento, que el eventual daño que se le puede ocasionar a un adulto o adulta. Sebastián, Claro. igual Ahora, acordate... un segundito, porque Sí. queremos leer la placa para analizarlo con Franco y ya les digo, chicos, y ya le damos lugar. Hay abuso sexual, de lo que estábamos hablando. La madre dice, ¿a qué juegan con el profe? Menos los chiquitos, a los conos y a las carreras. El profe tocaba a mis amigas, y ellas se escondían abajo de la mesa porque tienen miedo. ¿Cómo analizas esto, Fran? Bien, en principio coincido que el tema es muy sensible, que el abuso sexual es muy grave, que genera un perjuicio gravemente ultrajante para las víctimas, esto está clarísimo, pero también nosotros cuando analizamos a nivel, digamos, psicología forense, cuando analizamos el caso intervenimos analizando las declaraciones testimoniales de los chicos, analizando las pericias psicológicas, lo que buscamos es un análisis integral del caso, de todas las circunstancias que derivan en esta acusación. Y uno de los factores es el develamiento, cuándo el chico y a quién se lo dice, en qué circunstancias, cómo, cuándo. Es un factor importante porque vos recién observábamos una imagen de una reunión de Sí. padres con un ánimo exacerbado, vos bien lo decías. Digo, es muy para un padre que le comenten una situación de este tipo, que sospeche o que el niño digamos, de manera directa o indirecta
digamos, se lo refiera, realmente es movilizador para el padre. Y tiene que mantener un equilibrio a la hora de, entre comillas, interrogar o entrevistar a este niño para entender cuál es la situación, si amerita gravedad, si esto es verosímil o no. Tiene que abordar al niño con un cuidado, con una interpretación que muchas veces no es coincidente con lo que sucede. Vos citabas en el caso reciente, yo tengo, por ejemplo, un caso donde participo, que el docente, particularmente respondiendo quizás a las preguntas que ustedes decían, el docente acusado, imputado por un caso de delito sexual en una escuela, esta acusación surge meses después, un caso que está en investigación actualmente, surge meses después de que este mismo docente denunciara a los padres por lesiones. El niño fue a la escuela lesionado, digamos, con moretones, marcas, etcétera, lesiones físicas evidentes. El padre, el docente le saca fotos, le quitan el cuidado al padre, y el padre, meses después, ese mismo padre, denunciado y condenado por estas lesiones, es quien denuncia al docente por abuso. Y esta persona está imputada de un delito de abuso sexual. Claro, por eso digo yo, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay diferentes casos, diferentes situaciones que obviamente pueden ser excepcionales, como bien se dijo, desde luego, pero bueno. También como uno le pregunta al chico, si le preguntan, ¿te bajaban los pantalones, el profe te tocaba la cola? Digo, si uno incentiva que diga el nene, capaz que dice, ay, algún juego, algo. Acá le hablaban y decían los chicos, a la madre, cambio de conducta, que esta persona le metía los dedos en la cola. El dedo en la cola. Bueno, eso quiere decir algo. Hubo una revisación médica y en la revisación médica no detectaron ninguna lesión a ninguno de los chicos que denunciaron. Ahora, hay que creerle a los pibes. El 99% dicen la verdad. Puede haber 1%. Vos acordate, y eso es lo que quería llevar, ¿vos te acordás que fueron condenadas de un colegio una directora, dos maestras? En San Isidro. San Isidro. Bueno. ¿Algo de luz era? ¿Jardín de luz? Sí. Una cosa así, jardín de luz. Bueno, Una cosita así. Sí, por los sí. abusos de un profesor, que generalmente son profesores de gimnasia o profesores de música. No, no sé por qué. estigmatices No, tampoco, pero no sé por qué. Porque ahí estaba la directora, la Bueno, madre, estaba en ese caso. Yo no Claro. estigmatizo, pero generalmente... También puede haber una... Ya lo sé, pero generalmente son aquellos que tienen contacto físico con los chicos. Ahora es muy raro el contacto físico ahora, porque no se lo permite. Yo tengo docentes que conozco y me dicen, nosotros no llevamos al nene, por ejemplo, al baño, si no es con otro docente al lado. Ya hay otro protocolo también a raíz de esto. Belu, ¿vos querés agregar algo? Sí, porque esto pasa mucho más de lo que nos imaginamos y llegan mensajes al respecto. Por eso la importancia, ¿no?, de que la víctima y sobre todo el niño o niña pueda hablar y contarlo y sobre todo le crean y luego se investiga en cuyo caso sea necesario. Acá nos escriben de Santa Ana, Corrientes, y nos cuentan que en una escuela de ahí, en la 105, se tapó un manoseo de parte de un personal de educación, ¿no? Lo sacaron del colegio primario y lo enviaron a la administración. O sea, vos fijate la medida que tomaron ante un presunto caso de abuso, pero pará, que es la mayoría, desplazarlo del lugar. Acá lo que yo me enteré, lo último que estuve averiguando, es que las autoridades pensaban en poner a este joven hasta que la justicia decidiera, porque creen que es inocente, Esa es la otra. a un papel administrativo a este joven. Esa es la otra. Yo entiendo lo que decía está recién. bien. Pará, pero me dice que está bien, pero por eso, Franco. porque entiendo lo que decía recién Sebastián. Sí, Pero no podemos jugar con la inocencia, tal vez, del acusado, porque vos decías, no, el scratch no, pero donde te ponen el mote, no te lo sacás más. La carita de este maestro, si no llega a ser cierto, acá es raro porque son 20 denuncias. Es raro. Pero son si no chiquitos. llega a ser cierto, el principio de inocencia se lo meten, ¿saben dónde? Sí. Porque ese muchacho, si no es cierto, queda... Para toda la vida Algo le queda largo, el algo estigma. largo. Vos decías, no es raro. Clínicamente también es digamos, porque obviamente hay que considerar todos los casos y en principio proteger al menor, esto está claro, creo que todos con una moralidad sana entendemos esto ahora, pero clínicamente vos tenés 20 chicos que supuestamente fueron abusados, debería haber manifestaciones similares en todos los casos o más o menos, deberías encontrar un patrón conductual de respuesta. Sí. También dentro de 20 que haya un chico que digamos, que exprese una conducta y que 19 estén solapados, también te habla de un indicador clínico que tenés que valorar. Digo, en el caso que citaban del jardín, era un abuso sistemático, grupal, de un lugar que tenía una legalidad, digamos, promovía lugares cerrados, chicos en situación de vulnerabilidad.
y eran todos agresores que más eran todos, pederastas, agresores violentos, con un fin, digamos, con un sadismo con respecto a los chicos sobresaliente, pero en este caso parecería ser una acusación de abuso sexual que de vuelta el patrón comportamental de un abusador tiene que ver con figuras de poder, digamos, buscar vulnerabilidad en el chico, digamos, mantener un secretismo, generar reacciones en el niño, no a la exposición de todo un grupo, no toda una comunidad educativa, que sería alguien que a todas luces no necesitan un perito psicólogo para entender que si alguien abusa de un niño en un jardín, tiene que generar un resorte administrativo, digamos, un supervisor, psicopedagoga, psicólogo, tienen que advertir tal situación porque es gravísima, genera manifestaciones, conductualmente es evidente, con lo cual se vería algo notorio, si no estamos hablando de una complicidad, que son casos donde suceden y cuando es propicio al abuso. Claro. Y esto de que decimos siempre los chicos no mienten, eso es cierto. Mira, es cierto, vamos a decir como consejo general, es cierto como ilustrativo, pero también entendé que hay edades donde los chicos son más susceptibles de ser influidos, más chicos sobre todo, no se puede hablar de que un chico miente con una edad ya con cierto nivel de conciencia y ciertos recursos psicológicos emocionales, está claro que la máxima sería esa, que los chicos no mienten. Perfecto. Y agrego más, siempre hablamos de las obligaciones del Estado como garante y promotor de los derechos de la infancia. Una política pública justamente en materia educativa, como la Ley de Educación Sexual Integral, que tenemos en Argentina desde el año 2006, y que sin embargo todavía está muy lejos de ser una realidad como debería para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, lo que demuestra cuando se la aplica, cuando hay adultos y adultas comprometidos con esto, es que, por ejemplo, el abuso intrafamiliar empieza a aflorar como nunca lo había hecho hasta ahora, pero porque no se sabían generar contextos, condiciones de posibilidad para que eso sucediera. Y eso pasa cuando las chicas y los chicos sienten que pueden expresar sus emociones, sus sentimientos y algo más. Muchas veces las chicas y los chicos no hablan con palabras, hablan con el cuerpo, gestos, hablan a claro, través de sus dibujos. tal Hay cual, signos y tal síntomas cual. físicos y conductuales de acuerdo a cada edad